Bueno, Sebas, bienvenido a este espacio de Última Hora Call. Estamos muy felices de tenerte, muy contentos de poder conversar contigo, de poder compartir algunas cosas con nuestro público y también con tu gente para poder acercarte un poquito más a esta audiencia colombiana que tanto te quiere y tanto te tiene pendiente. ¿Cómo vas? Yo, yo muy contento de estar por aquí otra vez. Hace rato no aparecía como a luz pública, entonces estoy muy bien. Qué chévere, Sebas. Y bueno, eso que tú dices es muy cierto, ¿no? Has estado como en un año de transición, digamos, de preocuparte, me imagino, mucho en ti mismo. ¿Cómo han sido estos primeros meses del 2025? ¿Cuáles han sido como tus prioridades? A pesar de ser actor, a pesar de dedicarte a algo que es tan público, también tienes mucho tiempo y tienes mucha intención de dedicarte a lo privado, supongo. Sí, 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 me gusta mucho y me gusta también darle prioridad a eso. Digamos que la parte de la exposición pública es un tema que a veces me cuesta un poquito manejarlo, entonces como a principios de este año decidí dedicarme mucho como a la familia, a mi salud mental, a ciertos proyectos ya como más fuera del arte y ya, entonces el medio digamos que ha estado también quieto, ha pasado por una transición muy interesante y también ha sido chévere hacer parte de esa transición y transicionar con ella, entonces ha sido positivo también hacia finales de año. Tuve ciertas experiencias no tan chéveres como con algunos medios de comunicación y demás, con todo el tema de la Casa de los Famosos, con todo el tema de mi salud mental, con todo esto. Entonces no fue tan positivo, entonces también decidí como darle un poquito de pausa al tema. Y bueno, aquí volviendo de a poquitos. Y bien, bien, todo está bien, gracias a Dios. ¿Crees que hay de pronto insensibilidad en la industria? Sí, claro. Yo creo que en todas las industrias, pero en esta industria la mayoría es muy difícil filtrar y saber cuáles son las intenciones reales al final, los actores somos como el tema de la exposición pública es un tema colateral a nuestro trabajo, pero en realidad nuestro trabajo es otra cosa. De hecho, yo fui famoso por primera vez desde muy chiquito, y no pensaba que fuese parte del trabajo. Yo estaba muy pequeño. Yo cuando hice la pola, que fue como cuando tuve mi primer, entre comillas, boom mediático, yo tendría 9 o 10 años, entonces fue raro y nunca me acostumbré como tal a ello. Entonces, obviamente hoy con todo el tema de la sobre información, influencers y demás, se suele malentender que los actores también tenemos más o menos la obligación de tener esta vida pública y esto de dar todo el tiempo contenido y todo el tiempo como publicar nuestra vida personal cuando no es así. Digamos que muchos influenciadores lo hacen y está perfecto y hace parte de su trabajo, pero como actores no. Entonces, es cierto que siento que en esa transición se nos pone un yugo como de que es obligatorio hacerlo y no me sentí cómodo. Y obviamente cuando salí de la casa de los famosos fue un poco así. Yo esperaba un poco más como de empatía hacia mi parte, pero al final recibí, obviamente de algunos medios, nunca es una regla general, pero de algunos medios recibí como muchas preguntas con doble sentido, tratando de rascar aquí y allá también con el tema de mi esposa, con el tema de mi religión, con el tema de todo esto. Entonces hubo un punto en el que decidí, ¿sabes qué? Esta no es mi obligación es la actuación, mi obligación es otras cosas. Y antes de tener como el descaro de hablar de salud mental y demás a las redes y tener la habilidad de sortear este tema del periodismo farandulero específicamente, no sé si la palabra de pronto no suena tan chévere, pero lo refiero así, como el que se dedica al periodismo de chismes, de farándula, de exponer la vida pública, la vida personal de una figura pública. Entonces, antes de poder manejarla, tenía que centrarme en mí mismo. Y también para tener mucho porque a veces no sé si la pena es la palabra correcta, pero sí a veces da embarrada decir que no sabes qué tan bien es o no sabes qué tanto va a afectar a tu trabajo, pero al final decidí que me debía esa responsabilidad. O sea, si fui capaz de salir de un reality por amor a mí mismo y amor a mi salud mental, pues con más veras tengo que ser capaz de regalarme el no en este sentido y poder darle prioridad a mi salud mental antes que otras cosas. ¿Y qué crees que sea lo más difícil en ese proceso que tú mencionas de establecer límites? Porque de pronto establecer límites en el ámbito privado, de pronto decirle a nuestra familia, no, mira, yo tengo que trabajar, es mi trabajo, de pronto no te puedo dedicar un tiempo ahora, o establecer límites de pronto en el ámbito personal, sí, o sea, con amigos, es muy fácil de pronto porque solamente te afecta a ti y a la otra persona. De pronto ya en el ámbito público también solo te afecta a ti, pero lo que tú dices, la Mm. opinión está en que afecta a muchas personas cuando realmente no es así.
O sea, realmente la afectación es solamente a la persona que está viviendo esa experiencia y ese momento. Es que crees que es lo más difícil de establecer límites y de decir no. Es difícil porque al final lo que hablamos es una industria y al final la industria farándula da mucho dinero y mueve mucho dinero, sobre todo en Latinoamérica, bueno, sobre todo no en todo el mundo, pero entonces es difícil porque hacer parte de ella te conviene a nivel laboral, social, económico y demás. Entonces tienes que ponerlo en una balanza y es difícil tenerlo en una balanza. Y porque también no es una relación bilateral como pareciera. Al final, lo que tú me dices, lo dices tú como periodista hacia mí, o sea, hay una comunicación unidireccional, pero lo que yo responda no te va a llegar solo a tus oídos, sino a los oyentes de, en este caso, Última Hora Call. Entonces, cuando hablamos de que los oyentes de ciertos medios son públicos que quieren tener ese conocimiento público, que quieren tener el derecho a juzgar, que quieren tener el derecho a señalar sobre tu vida, ahí es cuando es difícil porque tú no controlas. Si digamos que yo te conozco a ti, yo conozco tu medio, entonces yo sé qué cosas digo o no, pero yo no puedo controlar la reacción de las personas. Entonces tú puedes entender lo que yo quiero tratar de decir con temas delicados, pero no sé si el público no, o si sí lo entienda, pero quiere aprovecharse de ello para generar clics en su cuenta de X o en su cuenta de Instagram o lo que sea. Entonces eso es muy difícil, yo creo que es eso, como encontrar ese punto medio. Al final, el mundo hoy en día funciona como a polos opuestos, nunca puedes, o es muy difícil encontrar un gris, un punto medio. Entonces al final... Hubo un punto en el que incluso había decidido y lo alcancé a hablar con mi representante, con mi manager de, sabes que no quiero dar entrevistas a nadie. O sea, es como, al riesgo de exponer mi vida privada, hacerle daño a los demás, hacerme daño a mí mismo, hacerle daño a mi familia, en contrapeso a la exposición pública a mí realmente la exposición pública no me interesa, entonces, ¿sabes qué? No quiero dar entrevistas. Punto. Me fui a ese polo opuesto. Y eventualmente decidí empezar a ceder un poco y entendí por qué muchos artistas, porque también esa visión, la respuesta de estos medios es hacerte ver como un divo o como una persona que se le subieron los humos o como una persona que X, Y, Z. Entonces, al final ese es un precio que tú dices, ¿sabes qué? Lo pago. Tener esa fama es menos afectante para mí que exponer mi vida pública, mi familia y mis cosas personales. Entonces, entendí mucho eso, porque yo era de los que criticaba, yo decía, ay, una entrevista no te quita nada, o pues igual el que dice las cosas eres tú eres responsable de lo que dices. Y poco a poco lo fui entendiendo. Y estamos hablando de que mi fama es una cosa, una minucia al lado de figuras, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que se exponen 70.000 veces más que yo. Entonces, como que lo empecé a entender un poco. Pero respondiendo a la pregunta, creo que lo difícil es encontrar ese punto medio. Y ahora se mencionas de pronto que hay otros artistas que tienen más exposición, digamos, si hablamos de número de personas. Por ejemplo, me imagino un actor de Hollywood que conocen cientos de millones de personas, Mm, pero hay algo que de pronto sí has hecho parte y sí has probado en un término de volumen de exposición, que fue la experiencia en la Casa de los Famosos, porque yo te hablo como espectador de esta temporada, por ejemplo, o sea, tú no solamente estás viendo lo que pasa en una hora, ¿no? O lo que tú te encuentras un famoso de pronto en la calle y te miró mal, te habló feo. Eso es una experiencia muy corta, pero en esta experiencia, o sea, son 24 horas al día, mm, 7 días a la semana, en que todo lo que tú hagas tiene una reacción por lo que hiciste, pero también 1500 reacciones por lo que la gente quiere decir de lo que tú hiciste. Lo que tú sí, decías ahorita, o sea, uno de pronto hasta controla lo que hace, pero no y controlas una reacción, pero no controlas que la gente quiera decir, ay, Sebastián Gutiérrez fue grosero, y entonces pegan dos clips y lo juntan, y eso ha pasado mucho. sí. Teniendo en cuenta todo eso que pasa y que tú mencionas que de pronto al salir de la experiencia que tuviste el año pasado en la Casa de los Famosos, no recibiste de pronto la empatía necesaria. ¿Qué pregunta te hubiese gustado que te hubiesen hecho en esas entrevistas que diste cuando saliste? Uy, nunca me han preguntado eso. A ver, por un lado, aportando a lo que tú dices, es cierto, y sobre todo porque digamos que la casa es aún más difícil porque digamos que si yo hoy hago una historia, cometo un error ortográfico o una imprudencia, lo que sea, al instante recibo la notificación de un par de personas y bajo la historia o lo corrijo en la siguiente o lo que sea. Aún así, ese tipo de cosas aún afectan mucho. Ahora imagínate en una casa donde no tienes control de lo que la gente ve, ni de lo que la gente interpreta, ni de absolutamente nada. Y sobre todo en conversaciones cotidianas. Si la embarras haciendo una historia en la que sabes que le estás hablando a un público grande, ahora imagínate si yo estoy hablando de ti, de que
tuve insomnio y que una persona se enrumbó anoche y hizo ruido y no me dejó dormir. Y estamos hablando entre tú y yo con las conversaciones normales que tenemos los colombianos, con sus vulgaridades, con su chiste de doble sentido, con etc. No sabes cómo la gente lo va a recibir. Entonces es muy difícil y no sabes lo que la gente va a ver. Si vienes 24, hay acceso a 24/7, eso no quiere decir que la gente lo vea 24/7. La gente ve pues un pedazo. Nadie tiene, por más por más mucho tiempo que tenga, no tiene el tiempo de ver 24 horas al día lo que tú haces. Sí, lo hizo mi esposa y porque vivió en torno a eso todo el tiempo. Y yo cuando llegué a la casa, a la mía, pues tenía la memoria llena de videos e historias que ya tenía grabadas para posibles defensas de lo que la gente pudiera sacar de contexto. Entonces, ya yendo hacia la respuesta, pues es que cuando yo salí, primero era muy difícil entender lo que la gente había visto y lo que tú habías visto. Lo que la gente veía y lo que nosotros sentíamos dentro de la casa era completamente diferente. Entonces la gente nos hizo, por ejemplo, yendo directamente a los papillentes, nos hizo villanos de una historia en que en realidad nosotros pensamos o lo que se nos daba a entender era que al contrario, que la gente estaba jugando con nosotros y que todo bien y habían conversaciones que habían sacado fuera de contexto, incluso cosas que uno decía que no sabía o no era consciente de que se estaban grabando y que salieron de contexto y ¡pum! Un clip de Sebastián diciendo X, Y, Z. Entonces era muy difícil en cuestión de segundos porque más tú sales y bueno, a los segundos tienes que dar una entrevista y luego los 2 días siguientes tienes, si son 10 15 20 medios por día, son pocos. Entonces, claro, no tienes tiempo de adaptar tus respuestas a lo que la gente oyó, a lo que la gente vio, porque no tienes tiempo físicamente de saberlo. Entonces, al no tener tiempo de eso, es muy difícil controlar tus respuestas, porque las preguntas, si yo dije algo polémico, que yo no tengo ni idea que es polémico, y tú me haces una pregunta sobre eso, mi respuesta puede ser muy imprudente, porque yo no sé qué susceptibilidades yo respondí. Entonces, yo creo que la gente no se preocupó, la gente de afuera no se preocupó por entender cómo se vivió la casa desde adentro, sino que simplemente se comió el cuento completo. Entonces, las preguntas eran acerca de lo que las personas vieron, cosa que yo no tengo ni idea. Entonces, asimismo, hay respuestas que obviamente se salen de contexto porque no hay contexto. Yo voy a responder conforme a lo que yo viví, no conforme a lo que tuviste, que yo no tengo ni idea qué es. Entonces, creo que si los medios, más que una pregunta como tal, es si los medios hubieran tomado la delicadeza de tratar de entender cómo fue lo que tú entendiste o qué tú entiendes de este clip o qué tú, ¿sabes? Es como muy difícil. La gente es como, ¿qué opinas de este clip terrible donde esta persona dice esto? Y es como, ese clip de donde no entiendo absolutamente nada. Entonces, claro. Si coges a una persona con fuera de contexto, además en un estado psicológico terrible, porque pues obviamente el tema adentro de la casa es muy particular y mi caso también es muy particular, pues las respuestas van a ser terribles. Entonces, claro, yo además de salir como salí, que siento que fui de los mejor librados cuando salí de la casa, pues habían textos sin contexto y vainas, entonces empieza el hate que no sabes cómo manejar, entonces fue terrible porque entonces salimos con un hate enorme, todos los papillentes, sin saber por qué nos estaban odiando, porque genuinamente no sabíamos, porque nuestra percepción era completamente distinta y nuestra intención también lo era. Entonces yo creo que era eso, como que se supuso, o los medios supusieron, no sé si esa palabra existe, que nosotros teníamos el contexto completo cuando en realidad nosotros no teníamos ni idea de ustedes que habían visto. Sebas, y ahora que lo mencionas, dentro del grupo de las amistades que formaste en la casa, pues hay personas que de pronto duraron más tiempo dentro. Ujú. Y yo el año pasado era de los que me atrevía a decir, caramba, o sea, hay que estar muy bien, en una estabilidad mental muy fuerte para aguantar tanto tiempo. Pero hoy te digo que yo pienso, o sea, que ni siquiera la persona con la mayor estabilidad mental estaría dispuesta a soportar algunas cosas y es mucha resiliencia porque la estabilidad mental que tiene una persona cualquiera y que puede soportar ciertas cosas es llevada al límite en las condiciones que ustedes tuvieron, que son parte pues del formato de la casa como tal, de la convivencia con desconocidos, del Sí. encierro, todo lo demás. Entonces, ¿alguna vez le preguntaste a estos compañeros tuyos? Hermano, o sea, ¿cómo aguantaste tanto? O qué hiciste para hacerlo más llevadero todo el tiempo que estuviste ahí? Digamos que no hubo una pregunta como tal porque nosotros sabíamos, o sea, yo creo que el 90% de las personas en algún punto quisimos renunciar. Y yo tengo en mi cabeza momentos en los que yo sabía que esta persona no quería seguir, sabía que esta persona estaba mal, o sabía que esta persona decía, no sé cómo voy a aguantar más. De hecho, Alfredo Reyes, el primer día que nosotros llegamos a la casa, dijo, yo si duro un mes, me conformo. Y pues fue casi finalista.
Es difícil porque pues es un, a ver, no quiero que se vea como mal hacia una persona o hacia RCN o hacia alguien, porque en realidad no hay un culpable como tal, el culpable es el formato como tal, o sea, ya nos iríamos más atrás, el formato Gran Hermano, ¿me entiendes? Entonces, es un tema mucho más amplio que simplemente el reality, sino que nunca nadie te va a preparar para ello, por más que tú creas que puedes estar listo. Yo soy una persona muy tranquila, y hubo cosas que claramente me sacaron de casillas, tenía un estado mental del cual desconocía. Entonces, es difícil, entonces digamos que sí, obviamente entre las charlas fuera de cámara, obviamente hay como, uy, no, parce, esto estuvo súper denso o esto fue muy difícil. Todos sabíamos que en algún punto todos estuvimos al borde de querer renunciar y decir no puedo más. Y muchas personas llegaron hasta ese punto y obviamente el canal tiene los psicólogos y el material necesario para controlarlo y para calmarlo a uno, porque si no fuera por eso, pues imagínate, sería terrible. Entonces, sí, no sé si respondí bien tu pregunta, porque claramente esas preguntas uno creería que las hay, pero no las hay como tal, porque en realidad todos, solamente nosotros podemos dimensionar y sabemos lo que sufrimos personalmente y lo que sufrieron los demás compañeros. Claro, Sebas, y ahí ya dejando de pronto a un lado el reality y enfocándonos también en tu carrera actoral, pues también has tenido retos, como mencionabas al comienzo de la entrevista, que de pronto tienen mucho que ver no solamente con hacer una producción, sino el momento de tu vida en el que enfrentaste la producción, por ejemplo, cuando eras muy niño todavía, cuando eras muy joven. Tú estuviste en Los Años Maravillosos, estuviste luego, hace muy poco estuviste en Rigo, y quería preguntarte sobre todos estos jóvenes actores que tenemos nosotros aquí en Colombia, ellos hacen ese mismo eco de ese mismo, de esa misma situación, el mismo sentimiento de, hey, no es fácil o cojan la suave con nosotros porque no es solamente el salir en una pantalla, como los otros actores lo hacen, sino renunciar a experiencias cotidianas de la niñez y de la juventud por hacerlo, ¿no? ¿Qué Mm. crees que fue, y no te voy a preguntar por lo malo, sino por lo bueno? ¿Qué crees que fue lo bueno de haber comenzado tan joven para poder ir formando de pronto una coraza dentro de la industria del entretenimiento? Sí, digamos que hay muchas cosas que uno hace por amor al arte, por lo apasionado que uno es, y uno no logra entender las pasiones de los demás. Yo no lo voy, así yo quiera, no voy a lograr entender tu pasión por el periodismo. Y asimismo, pues va a ser muy difícil que te entiendas mi pasión por X o Y pasión que tenga, no solamente la actuación. Teniendo eso en cuenta, yo de niño, y hablo por mí porque yo siento que cada experiencia es muy particular. Pues, seguramente si le preguntas a Carla Giraldo, pues su experiencia va a ser bastante diferente a la mía. Sin embargo, yo siempre hice esto porque me gustó mucho, que me divirtió mucho. Desde el día uno que le dije a un director con 5 o 6 años, oye, yo quiero hacer eso. Y el director, ¿qué? Sí, me encanta. Y no sabía ni siquiera si se me daba bien o no, simplemente lo disfruté mucho. Y después te das cuenta de muchas cosas. Entonces, la gente decía como, no, y el colegio y la vaina. Y yo particularmente tuve una infancia muy divertida, muy feliz, haciendo lo que amaba y no importaba si grababa o si tenía que salir del colegio antes o si tenía que adelantar mis cuadernos o estudiar virtual o lo que sea. Por amor al arte yo iba a hacer lo que fuese porque me fascinaba y siempre me fascinó y todavía me fascina. Entonces, mm, lo más lindo también es todo lo que te enseña, ¿no? Yo creo que el arte me salvó, o Dios a través del arte me salvó de muchas cosas, porque también es un medio muy adulto. Es un medio donde estás rodeado de personas adultas, donde conoces una industria que es compleja, que es gigante, que mueve mucho dinero, que mueve muchas personas, donde se ven también, tiene una cara negativa y para nadie es un secreto que el tema de las adicciones, el tema de la salud mental, todo eso fue un tema al que yo me vi enfrentado y expuesto desde muy pequeño. Obviamente mis padres jugaron una figura, no te puedo dimensionar lo importante que fue, y mis hermanas también. Sin embargo, el medio me hizo enfrentarme desde muy pequeño a muchas cosas que me dieron una madurez muy grande, que eventualmente, siendo más grande y con los retos que toda vida tiene, los pude afrontar de una forma distinta. Entonces, el arte me enseñó muchas cosas y me hizo madurar desde muy pequeño, porque es que desde muy pequeño tienes que ponerte en los pies de muchas personas y conocer muchas realidades, ¿sabes? Entonces, claro, si yo hago la pola con 9 años, pues ¿qué niño a los 9 años conoce ese pasado de Latinoamérica? Muy pocos. Entonces, te abre los ojos un montón de cosas. De adolescente, pues luego hice, no sé, la niña que hice un personaje fuerte o hice de guerrillero en alguna serie, o como que te empieza a abrir un montón la cabeza a cosas que normalmente por el sistema en el que vivimos y el sistema educativo, pues te dedicas 8 horas a estudiar matemáticas, español, ciencias y educación física y no te das cuenta. Y cuando a los 16 17 18 años sales al mundo, pues es como esta vaina que es. Yo desde pequeño tuve que enfrentarme a muchas cosas
en un entorno controlado también, porque no fue como que me enfrenté a el conflicto armado de Colombia como la mayoría de personas que lo conocen lo han vivido, que es en carne propia, sino que en un entorno controlado, haciendo un personaje, investigando, conociendo personas que lo viven. Entonces, claro, en un entorno seguro como la actuación, logré aprender desde muy chiquito muchas cosas que hoy en día he usado o que hoy en día me han hecho empático con o me han hecho conscientes de. Entonces es muy útil. Y obviamente la exposición también te rodea y te da una autoridad frente a personas, fanáticos, no solamente en las redes, sino en la gente que te sigue en la calle, en los cuales tú puedes enseñar, debatir, conversar y también compartir ese conocimiento, sea poco, sea mucho, a las demás personas. Yo creo que ese es un regalo que muy pocos tienen y yo tuve acceso a él. Sabes que acabas de mencionar algo que lo que tú decías es cierto. De pronto no vamos a entender desde otra profesión por qué te apasiona la tuya. O sea, eso es claro. Pero sí, todas las personas que estamos apasionadas por nuestra profesión entendemos algo y es que la única cosa que nos mantiene activos en ella, a pesar de las dificultades que ella nos trae en nuestra vida y de los dolores que nos causa en nuestra vida, nuestra profesión, es el poder precisamente desempeñarla diariamente, o sea, poder hacer algo relacionado con ella. En ese sentido, este año, ¿cómo has explorado tu pasión? ¿Qué has hecho que de pronto tú digas, pues madre, esto es lo que me ha mantenido a mí activo y no solamente activo, sino también feliz y satisfecho con mi propio trabajo? Pues ha sido una experiencia particular. Yo debo decir que mm, probablemente sin Dios yo habría renunciado hace mucho tiempo. De pronto no a la actuación, porque la llevo en las venas, pero de pronto sí a las redes sociales o a la exposición o habría simplemente desaparecido y dedicado a otras cosas. Entonces, digamos que ese polo a tierra ha sido muy importante para entender el arte desde otros puntos de vista, porque hay un punto en el que dices como, y todos nos llegamos como, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Entonces logré entender muchas cosas muy, muy lindas. Entendí que los actores somos muchas veces el espejo de la sociedad, porque por algo la gente se identifica con nuestros personajes y eso a veces los motiva a hacer un cambio positivo o negativo, eso ya no depende de nosotros, pero, y obviamente también otro lado que entendí hace poquito, y de hecho lo entendí fue en diciembre del año pasado, mm, tenemos el don de decir cosas que son difíciles de decir con palabras. Yo no puedo consolar el dolor de una pérdida de un hijo porque no lo he vivido. Pero si tengo que ser un personaje que está en ese entorno, a lo mejor puedo dar un mensaje distinto y a lo mejor puedo entender muchas cosas y puedo decir cosas que la persona necesita escuchar sin decirlas, sino actuándolas. No sé, es es un pensamiento un poquito filosófico y un poquito complejo, pero creo que lo logro dar a entender bien. Entendiendo eso, ha sido muy lindo porque, como te conté al principio, la industria ha cambiado un montón. También el tema de mi diagnóstico. Yo, cuando salí de la casa, me diagnosticaron con trastorno bipolar tipo 1 y eso fue obviamente un cambio en mi vida muy fuerte y también al medio, porque pues la gente obviamente lo piensa dos veces antes de contratar a un actor con un problema mental y es lógico, no lo juzgo ni mucho menos. Obviamente eso hizo que pasara por un desierto en mi vida donde tuve que replantearme muchas cosas, no solamente este tema de la exposición a los medios, sino también de la actuación y demás, porque obviamente el trabajo, contrario a lo que podría pensar una persona de saliste de la casa, pues obviamente mucha gente va a querer tenerte. Normalmente es así. Y si tú ves, Julián Trujillo salió a trabajar y Sebastián González, creo que es su apellido, salió también a camellar y es lo lógico que suele pasar. Ornella fue presentadora, bueno, en fin. Mm, yo no. No porque el medio me odiase, no porque terminase en malos términos con el canal, porque pues el canal me conoce desde que yo tengo 7 años. Yo amo el canal RCN y siempre le voy a agradecer toda mi vida. Pero pues fue un tema difícil. Entonces eso me llevó a explorar otras cosas, lo que te dije, proyectos no artísticos, porque también una de mis misiones es dejar de vivir del arte justamente para hacer el arte que quiero hacer y no el que me toca hacer porque tengo que pagar el arriendo. Pero se empezaron a abrir solitas sin buscarlo y te lo juro que no lo busqué y fue Dios en su misericordia haciéndolo, a empezar a compartirlo, a empezar a dictar clases. Poco a poco empecé a dictar clases. Yo siempre como que dicté algún taller aquí, ayudé a alguna clase acá, un entrenamiento actoral para compañeros aquí. Pero poco a poco empezaron a llegar personas. Si te das cuenta, yo nunca he publicado un flyer en mis redes sociales de promocionando mis clases, sobre todo porque no he tenido primero la necesidad y segundo porque tengo mucho respeto por las personas que dictan esas clases y obviamente pues al medio le molesta un poco que una persona, en mi caso, que no salí de una academia, que no salí, sino que fue un poco un actor de la calle, pues ahora está dictando clases y está enseñando, por más de que tenga mis formaciones académicas, es un tema complicado. Entonces,
han llegado los alumnos por misericordia de Dios y he empezado a dictar clases y los cupos se han empezado a llenar solitos y he vivido experiencias a través del arte hermosas. Le he abierto, o eso suena muy egocéntrico, pero más bien Dios a través de mí y el arte ha abierto puertas y ha abierto ojos de personas ante muchas cosas muy lindas, ha ayudado a sanar. Hay personas que después de eso pues han ido a su psicólogo, a su psicólogo a tener terapia, porque el arte al final es muy, muy catártico, como que despierta cosas. Al final trabajamos con el alma, entonces cuando uno toca el alma, pues salen cosas. Entonces, este tema de dictar clases, de dictar talleres, de compartir estos métodos de actuación, siempre he sido un apasionado por la actuación y me he devorado cuanto libro y he estudiado cuanto método y poderlo compartir. Yo creo que yo tengo una facilidad para explicar cosas académicas o sí, como cosas de libros y cosas de una forma en que sea un poquito más fácil de entender y que no tengas que devorarte un libro. Y como que siempre he tenido una facilidad para entender ciertas cosas, pero pues ahora estoy viendo de verdad la utilidad de ese don para los demás. Al final yo creo en Dios y soy mega cristiano, la gente lo sabe, y si Dios dice que debo amar al prójimo con todo lo que soy, pues al final mi don también es para los demás y a través de esto he entendido y he podido ayudar a otros y Dios ha podido también acercar a otras personas que me dicen, Sebas, yo sé que tú crees, porque yo obviamente jamás le meto la religión ni a las clases ni nada porque odio cuando la religión es impuesta y odio la religión, de hecho, odio cuando Dios es impuesto a los demás. Entonces, Dios se ha encargado de que las personas mismas toquen la puerta cuando lo han querido hacer y de abrirlo. Y ha sido un regalo hermoso del cielo poder compartir. Yo siempre fui muy reacio a dictar clases porque soy una persona como muy tímida y me cuesta a veces hablar, soy medio tartamudo por todo este tema de la salud mental y pues también son datos curiosos extra, pero pues estoy dentro del espectro autista, entonces tengo ciertas particularidades en mi forma de ser que no son normales en un profesor, pero pues Dios es así de loco y me ha mandado allá a la guerra y me ha acompañado, me ha ayudado y ha sido muy lindo poderlo compartir y vivir ese camino con calma, vivir esa transición con calma y ahora otra vez están abriendo las puertas a la hora de actuar de nuevo y ha sido muy, muy bello porque obviamente mi perspectiva de arte ha cambiado y mi forma de actuar por ende también. Estás muteado, Sebas. Termino preguntándote, Sebas, si hoy te preguntaran cómo te sientes, cómo se siente Sebastián Gutiérrez. Uy. Sebas, esa pregunta es complicada porque yo aprendí con el diagnóstico y demás a vivir un día a la vez. Hay días en los que estoy muy bien, entonces digamos que hay días en los que estoy muy mal. Entonces, viéndolo como desde el espectro grande, estoy bien. He cumplido muchos sueños, he cambiado muchas cosas. El diagnóstico me ha abierto los ojos a muchas cosas para entenderme, para hacer muchas cosas. Digo cómo me siento hoy particularmente, pues estoy pasando por una etapa de mi diagnóstico de trastorno bipolar, pues estoy pasando por una etapa difícil de él. Entonces, a día de hoy, pues, ¿cómo me siento? Me siento medio raro. Sin embargo, siendo objetivos y siendo conscientes, me siento feliz, me siento agradecido, me siento muy bien, estoy contento, las puertas se están abriendo. Te hablé de que pasé por un desierto, estoy viendo los árboles fuera del desierto ya y siento que estoy saliendo de él y salgo como una persona nueva, más grande, más consciente, más, con mucho más valor por la vida porque también he sufrido muchas pérdidas en este desierto. Entonces, sí, estoy muy agradecido y estoy bien. En el foco abierto estoy bien porque incluso también he aprendido a ver estas crisis como las que estoy viviendo de una forma muy linda y muy agradecida. Por eso estoy acá. Normalmente no hubiera aceptado la entrevista estando como estoy. Sin embargo, estoy aquí justamente dando esa perspectiva porque no estoy muy en contra de mostrar siempre lo bueno, aunque entiendo la razón por la cual se hace. Pero si algo me ha caracterizado desde la casa es que he sido muy abierto cuando no estoy bien, entonces creo que esa paralelismo de estar muy bien en el espectro grande, estando mal en el espectro corto, así es la vida está llena de contradicciones y eso es lo que la hace especial. Entonces, hablo mucho, claramente cuando estoy en confianza, eso es buena señal, pero respondiendo a tu pregunta, estoy bien. Gracias, Sebas. Qué bueno saber de ti, qué bueno tener esta última respuesta también y poder abrirte también este espacio para que Colombia, pues, y quienes nos vean puedan tener un poquito más de esas actualizaciones tuyas. Muchas gracias también por Amén.
Que así sea, mis Evitas. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Venía con curiosidad acerca de la entrevista porque hace mucho no hablaba público, pero me voy con una grata sorpresa. Tampoco esperaba menos de ti porque te conozco y también por eso fue que acepté estar aquí. Pero estoy contento. Me diste una alegría en esta mañana, entonces estoy bien. Muchas gracias por eso. Gracias a ti, Sebas. Estamos hablando.